que sus actividades laborales hayan sido de éxitos y de bendiciones. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarlo. Gracias, José. Mucho gusto. Gracias. Vamos a dar unos minutitos, solo que se conecten un poquito más los demás compañeros y vamos a proseguir ahí con la cátedra. Para hoy vamos a abordar elementos constitutivos del modelo garantista, compañeros, y el modelo autoritario en el proceso penal. Como bien ustedes se han dado cuenta que el tiempo para poder abordar tanto tema se viene haciendo un poquito muy corto. Esto debido a que ustedes saben, ¿verdad?, que el derecho penal es bastante amplio y está en constante cambio día a día. Pero yo he tratado que la clase sea un tanto dinámica en cuanto a lo que es el ejercicio profesional ya directamente, ¿verdad, compañeros? Que mi intención es de que ustedes puedan tener ya una reflexión o una idea de lo que van a enfrentarse directamente en la calle, ¿verdad? Y a cómo actuar directamente en las incidencias dentro de una audiencia en el proceso penal. Yo no sé si hemos ido abarcando bien ahí, si han surgido dudas, si han podido ir ustedes captando el objetivo como tal, compañeros. Creo que por lo visto, sí vamos entendiendo, ¿verdad? Que creo que ninguno tiene dudas. A ver. El tema de hoy, compañeros, se los repito nuevamente, vamos a ver los elementos constitutivos en cuanto al modelo garantista y vamos a ver el modelo autoritario en el proceso penal, para que lo puedan tener ahí en su anotación para cuando pasen el link de asistencia. Y vamos a iniciar, ya prácticamente se encuentra la mayoría de los compañeros. Entonces, para dar seguimiento a lo que veremos hoy, vamos a seguir con el material que se les compartió de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el punto 1.1, las bases constitucionales del proceso penal. Si lo tienen a la mano, yo iba a pedirle, bueno, creo que Tatiana hoy tuvo una complicación y se va a unir a la clase un poquito tarde, pero vamos a darle lectura a nosotros ahí desde nuestros lugares. Y ustedes me van siguiendo ahí con la lectura, por favor. Entonces, vamos a poner el teléfono silencio. Ahí estamos. Bueno, las bases constitucionales o la observancia de las garantías constituciones hacen referencia a las garantías penales y procesales. Ambas garantías cumplen el papel de condicionar la función del juez en el proceso penal, procurando que sea realmente un ejercicio de saber, conocimiento, en una actividad racional, sometida al control de las partes y que no constituya dominación judicial o prevalencia del criterio judicial, evitando que el imputado quede a la merced absoluta del juez. ¿Quién me puede dar una idea a qué se refiere esto? Sin pena, compañeros, que recuerden de que aquí estamos para aprender, para solucionar dudas. ¿A qué creen que se refiere esto? A que directamente que el imputado quede a una merced absoluta del juez. Pues que el imputado haya perdido el derecho a un proceso justo, mi licenciado, porque a merced absoluta del juez significa que si esta persona, por X o Y razón, ya sea por raza, sexo, color de piel, religión o algo, le cae mal al juez o simplemente no es de su agrado, pueda usar su investidura como un
como una fuerza como para poderlo perjudicar y no darle un proceso justo. Así es, compañero Walter, gracias por tu aportación. Sí, compañeros, acá hay situaciones en las cuales vimos el proceso, el sistema inquisitivo. Ustedes recordarán que a través del sistema inquisitivo, el juez era quien realmente tenía el control judicial, quien era quien imputaba directamente un sistema que todo era escrito, directamente el principio de oralidad se desvirtuaba porque directamente las actuaciones se llevaban directamente por escrito. En cuanto que un juez era directamente quien hacía una investigación, un juez era quien tenía directamente el control de acusar y conforme a él quisiera, resolvía sus resoluciones, ¿verdad? Entonces a eso era la situación de que un imputado quedaba a la merced absoluta de un juez. En el sentido de que ahora el sistema acusatorio, directamente el ejercicio y la función que realiza el Ministerio Público en cuanto a la investigación y a realizar la acusación, entra ya las partes, ¿verdad? Tanto un juez, Ministerio Público, un abogado defensor, esto para proteger la tutela judicial efectiva. Recordando de que toda persona, conforme al artículo 92, que esté siendo sometida a un proceso penal del Código Procesal Penal, es este artículo, tiene derecho a poder elegir un abogado de su confianza, ¿verdad? Y en dado caso, cuando no tenga la capacidad económica, podrá asistirle uno de oficio. Entonces, en ese sentido de ideas, que no se violente el debido proceso, principio como tal, que no se violente el debido proceso. Conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal, podemos encontrar la imperatividad de la ley. ¿Alguien le puede dar lectura a ese artículo, compañeros? Artículo 3. Imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso, ni la de sus diligencias o incidencias. Gracias, Kevin. Entonces, compañeros, a ese artículo ustedes le pueden hacer una anotación y ponerle ahí debido proceso. El artículo es claro, ¿verdad? En cuanto a que nadie podrá variar las formas en cuanto se establece un proceso penal, ¿verdad? El juez no podrá contrariar directamente la forma en que se puede desarrollar una audiencia, no podrá contrariar en la forma en que si cuando tengan ustedes la palabra para hacer su legítimo ejercicio de la defensa, el juez no les puede decir, miren, abogado, ya, ¿verdad? O termine. Pasa esto mucho. Yo les digo esto porque hay jueces directamente que cuando uno está haciendo su defensa material a favor de la persona que uno está defendiendo, abogados, ¿verdad? Que vienen todavía con ese sistema del sistema inquisitivo, ¿verdad? Que ellos quieren directamente tener el control y directamente ellos quieren hacer lo que quieran directamente en el proceso. Entonces uno como abogado se debe de oponer y establecerle, señor juez, yo conforme la ley tengo mi tiempo para poder hacer mi debida defensa material, conforme a mi plataforma fáctica que estoy ejerciendo, y directamente no puede usted vetarme el derecho como abogado para poder realizar mi defensa, ¿verdad? Tanto así como el Ministerio Público también, ¿verdad? Su imputación que realice es objetiva. Tienen que tener el tiempo también para poder hacerlo, ¿verdad? Hay muchas situaciones en cuanto a la carga que se llevan los juzgados, tanto de paz, de primera instancia penal de turno, ¿verdad? Que las cargas de laborales son grandes, ¿verdad? Yo que ejerzo directamente ahí en Torre de Tribunales, les cuento, es un día a día corrido, ¿verdad? Pero ustedes desde ya les digo, ¿verdad? Ustedes deben de agarrar la postura y la firmeza de que si ustedes están haciendo su defensa, deben de velar directamente para que se cumplan esas garantías constitucionales en la que si un juez está sometiéndolo directamente a que ustedes se pronuncien de una forma rápida y no les dé su tiempo, ustedes deben de protestar, ¿verdad? Aceptar su formal protesta, señor juez, por esto y esto, ¿verdad? Se los van a echar de enemigos tal vez, pero directamente, si uno tiene la palabra para poder hacerlo, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Cómo pedirlo.
pero sí le debe decir uno, señor juez, con todo respeto, yo estoy ante mi defensa directamente y permítame que la pueda ejercer, ¿verdad? Que es un derecho que le asiste a mi patrocinado, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese sentido de ideas, ustedes ya podrán analizar directamente la diferencia en la que estaba un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, ¿verdad? El momento procesal oportuno para cada parte, para que pueda hacer ya sea el Ministerio Público su imputación, el momento que el juez les dé la palabra a ustedes directamente para que hagan su defensa material, y verano también, ¿verdad? Que le pregunten a su patrocinado, ¿verdad? Si es su deseo declarar o no declarar, que es un derecho que le asiste. Y en cierto modo ese derecho no le va a perjudicar. Eso lo podemos encontrar en el artículo 82, en sus numerales, eso está en numeral segundo, y en el artículo 81, ¿verdad? Que le debe de hacer saber sus generales y hacerle saber, ¿verdad? Directamente que es un derecho que le asiste y que no le va a perjudicar si no lo hace, ¿verdad? Le vamos a dar lectura a ese artículo, compañeros. Esta tipificación también se encuentra en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el Pacto San José. Así es, compañero, el artículo 8. Así es, compañero, el artículo 8 del Pacto de San José, derechos humanos, podemos encontrar directamente los derechos que le asisten. De igual manera, ¿verdad? Ustedes cuando pidan que se les, que por ejemplo, si van a solicitar una falta de mérito, ¿verdad? Hacer saber, ¿verdad? El Pacto de San José, artículo 8 como tal, relación de los derechos humanos, y hay que estar leyendo bastante, ¿verdad? Para irnos actualizando directamente de cómo fundamentarnos. Para esto todavía, ¿sí, compañero? También se encuentra en el artículo 16 de la ley del organismo judicial, en el debido proceso, donde establece el derecho a defensa. Así es, compañero. Esos artículos los pueden ir ustedes de una vez entrelazando con la Constitución y su Código Procesal Penal y Código Penal, para cuando ustedes ya directamente en su ejercicio ya tienen sus anotaciones ahí, ¿verdad, compañeros? Primordial, ¿verdad? Que se sepan de pe a pe su artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Los fines del proceso, que vamos a proseguir hoy terminando el punto de la audiencia de la reparación digna también, pero vamos a aborcar, a seguir abordando el tema de la Constitución para poder terminar ya lo que son las garantías y en cuanto a la violación a esos derechos. Entonces vamos a proseguir. En la Constitución, si no estoy mal, se encuentran en artículos 8 y 12 en lo que estamos hablando aquí. Sí, compañero, en el artículo 12 podemos encontrar en la Constitución el derecho de defensa como tal, ¿verdad? Y en el artículo 8, ¿alguien tienen a su mano su Constitución, compañeros? En cuanto a los derechos del detenido, ¿verdad? Que todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos, en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor y el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Es lo que establecíamos, ¿verdad? Si una persona que ha sido detenida lo interrogan, o por ejemplo los medios de comunicación a veces, ¿verdad? Que lo llegan y que quieren estar sacando la información de qué pasó, qué va, ahí hay violaciones directamente a sus derechos, porque recordando el principio de la presunción de inocencia, toda persona es inocente hasta que no se le declare culpable. Entonces, se debe de velar por ese proceso. No, imagínense ustedes, no hasta que estén en una audiencia, sino que antes de que van a llegar a una audiencia ustedes, deben de velar de que no se les violenten esos derechos a sus patrocinados, ¿verdad? Porque imagínense, ¿verdad? Ustedes los llaman y les dicen, mire, tengo un caso tal y tal y está en tal y tal lugar en la policía, ¿verdad? Desde ahí ustedes deben empezar a velar de que no se le violenten sus derechos. Desde el momento que ustedes van, le dan la asistencia técnica y directamente le solicitan a la autoridad, ¿verdad? De que si va a ser consignado ante juez competente, de que sea lo más pronto posible para que se le esclarezca su situación y no se le violenten sus derechos, ¿verdad? Respetando el artículo 6 de la Constitución, el plazo que establece. Ahí en la Constitución establecen dos plazos, en el artículo 6 y el artículo 9 que los vimos, ¿verdad? 6 horas que puede estar ante la autoridad de la Policía Nacional Civil y 18 horas para que pueda ser ante el juez competente, para hacer un total de 24 horas, ¿verdad? O sea, le empieza a correr el tiempo desde el momento de la aprehensión, ¿ya? Las formas de aprehensión ya las vimos también, ¿verdad? Que puede ser una aprehensión, ya sea por una orden de juez competente, citado, o que puede ser a través de un delito flagrante,
la cuasiflagrancia, ¿verdad? Que minutos después de haber cometido el hecho. Y esas son las situaciones, ¿verdad? Vamos a seguir dándole lectura al contenido de la Constitución. Quedamos, los órganos del Poder Judicial tienen como finalidad la obtención de la justicia. Son órganos que integran uno de los poderes del Estado, cuya función principal castigar cuando las circunstancias lo ameriten y absolver basándose en la prescripción institucional de la verdad establecida en una serie de ordenamientos jurídicos. Su función es declarar la legalidad o ilegalidad de un acto u omisión. El juez debe de aplicar la norma jurídica al hecho concreto y resolver sobre la base de las reglas de valoración de la prueba. No obstante, cuando el sentido común le indique que los hechos o actos sometidos a su conocimiento no están debidamente acreditados y no sea adecuado dentro del injusto penal o le ocasionen dudas, deberá de resolver en favor del imputado en el pleno ejercicio de la imparcialidad e independencia judicial. Entonces, como podemos ver, cuando se dé el caso de duda, el juez debe de resolver a favor del sindicado, ¿verdad? En cuanto a la relación que pueda existir, si hay duda razonable, ¿verdad? Vamos a leer, les voy a leer un material directamente en lo que se da la teoría de la causalidad adecuada. Este documento voy a ver si se los puedo compartir y les voy a dar unos ejemplos prácticamente en cuanto a esas teorías. Vamos a ver. Las teorías que explican la relación de causalidad. La equivalencia de condiciones, llamada también teoría de la condición, parte de la base que es una causa de resultado toda condición que ha intervenido en su producción con independencia de su mayor o menor proximidad temporal. Todas las condiciones del resultado se consideran equivalentes. De los autores Gómez Arroyo, Ferre Serrano y García, en la página 138 lo pueden encontrar. Se resuelve sobre la fórmula. Es causa del resultado toda condición que suprimida mentalmente haría desaparecer el resultado, sintetizada en el aforismo. El que es causa de la causa, es causa del mal causado. A esta fórmula se le denomina supresión mental hipotética y aún se utiliza como técnica en la fundamentación de las sentencias para establecer si existe manifiesta contradicción en la sentencia recurrida. Les voy a dar unos ejemplos cuando se da este tipo de situaciones. Vean. Ejemplos de la aplicación de la teoría de equivalencia a condiciones. A dispara con arma de fuego en contra de B, causándole una lesión en el brazo derecho. Una ambulancia lleva a B al hospital, pero en el camino choca contra un camión y B fallece. La defensa asiste en su primera declaración al imputado A y la fiscalía le imputa un homicidio en contra de B y le dicta auto de prisión por homicidio culposo. Mediante la equivalencia de condiciones, el juzgador fundamenta su resolución, razonando que si A no le hubiera disparado a B, no habría necesidad de llevarlo al hospital en una ambulancia y este vehículo no habría chocado y no hubiera perdido la vida el herido. El mismo ejemplo con la variante que la ambulancia sí llegó al hospital y al aplicarle un antibiótico del cual era alérgico B, perdió la vida. En este caso, la muerte de B, resultado se le atribuye al sujeto A, suprimiendo la condición que si no le hubiera causado heridas en el brazo, no hubiera fallecido por cualquier causa de muerte. Después de esta lectura nos aparece bastante injusto imputar al sujeto A la muerte de B, pero afortunadamente la equivalencia de condiciones ha sido superada, pero se estudia para evitar su aplicación por ser arbitraria en un estado de derecho. Entonces, ¿qué podemos analizar acá, compañeros? De que si directamente una causa por un mal causado va a causar ese daño directamente por el hecho de haberle disparado Juan a Pedro, es de que pierde la vida y es acusado por un homicidio culposo.
ante la situación de las variantes que nos muestran estos ejemplos, podemos ver directamente de que tal vez no falleció por el disparo en el brazo, pero por los hechos de haberlo llevado en una ambulancia y esta choca, fallece. Entonces esa relación directamente de que Pedro le dispara a Juan y es llevado es de que le imputan el delito de homicidio culposo. ¿Ustedes creen de que sería justo en este caso o cómo analizarían ustedes estas dos variantes? Sí, Kevin. Licenciado, supongamos aquí, esta es la causalidad adecuada. Sí. Supongamos que existe la concausa, no, una concausa es aquel fenómeno de una acción, en este caso la acción que realizó A es disparar, pero el hecho de esa acción genera una consecuencia que no pertenece al curso primario, o sea, al hecho del disparo, pero que más sin embargo tiene una relación que hace que fallezca. Si no estoy mal, pues hay diferentes concausas, las concominantes, las preexistentes, hay varias, pero supongamos que aquí lo que se nos da a entender es que el hecho de que él haya disparado es una acción jurídica, ¿verdad? Es una que conlleva a efectos jurídicos. Así pero es. si sin esta acción no se hubiese perdido la vida la persona B, entonces por ese mismo hecho es que se le imputa el delito. Así es, exactamente. O sea, del hecho de haberle disparado y de que fallece, ya sea porque le pusieron un antibiótico y era alérgico, y si no le hubiera disparado directamente, no hubiera habido la necesidad de llevarlo al hospital. Si no le hubiera disparado, no hubiera existido la necesidad de llevarlo en una ambulancia. Entonces, directamente desde esa idea, tenemos que saber directamente en ese tipo de relaciones, ¿verdad? Cuando es una relación que si puede existir la duda razonable y si le puede favorecer a nuestro imputado, o directamente es por la acción, ¿verdad? Pero directamente ante el juez, y si el juez sigue en ese círculo del sistema inquisitivo, definitivamente lo que el juez va a decir, bueno, como él tenía el arma de fuego y directamente su intención era darle muerte, cometió el homicidio culposo directamente, ¿verdad? Licenciado, un ejemplo aquí podríamos poner así como que de causas de inculpabilidad, ¿verdad? Supongamos que un agente de policía, esos que cuidan así como que garitas, etcétera. De seguridad privada. De seguridad privada. Supongamos que dispara a ladrones, pero no le dispara a un ladrón, sino que le dispara a un transeúnte. Aquí más que todo sería una acción que se ha elevado un riesgo de producir un resultado, que el resultado sería la muerte. Podríamos alegar prácticamente tal vez en una defensa un error de golpe, ¿va? Directamente, mire, no era mi intención haberle disparado a Juan, pero cabal, a Juan fue quien le hirió y le causó la muerte. Hay muchas situaciones, ¿verdad? En las cuales, por ejemplo, la mayoría de policías de seguridad privada, no quiero decir que todos, ¿verdad? Pero hay algunos de que, si ustedes han observado, no saben ni cómo utilizar un arma de fuego. Hasta ellos mismos se pegan sus disparos en los pies o cuando sienten por estar maniobrando el arma de una forma inadecuada, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchas situaciones de riesgo inminente directamente, porque yo he visto a esos patojos de 19, 18 años ya con el arma y no la saben utilizar, ¿verdad? Ustedes no vieron un caso en la avenida Petapa, creo que es ahí en un residencial, en la zona 21, creo que es ahí, de un muchacho que insultó a un agente de policía de seguridad, y él le viene y lo amenaza con un arma, pero el arma que él tenía era un arma de balines. Y viene el de seguridad privada directamente cuando mira que le saca el arma, él le dispara con la escopeta. Y aún así donde le disparas en la pierna. La situación es de que cabal le da en la vena, en la femoral. Y el muchacho fallece directamente porque se desangró. Entonces, ahí directamente, ¿ustedes creen que se podría alegar una legítima defensa ahí?
Pues sí, porque en principio él lo amenazan con un arma de fuego. Aunque esta era de balines, pues él no iba a esperar a ver si era de balines o no, porque si no era de balines, ahí se quedaba también. Entonces ahí la legítima defensa, ¿verdad? Porque está defendiendo y protegiendo su vida. Exacto. O sea, directamente no iba a esperar a ver si le pegaban su disparo, ¿va? Él directamente a defender su integridad física viene y acciona. Lo que a él le ayuda es de que directamente donde le dispara con las escopetas en la pierna. O sea, prácticamente su intención no era la de causarle la muerte, sino que de repeler la acción. Esas son causas de justificación a las cuales hay normas también, ¿verdad? De que directamente establecen de que si se comete una acción indebida, se va a penalizar con una tipificación de la norma penal. Pero también existen esas causas de justificación en las cuales si se puede justificar, bueno, fue legítima defensa, ya sea putativa, directamente que se pueda alegar su legítima defensa, ¿verdad? En cuanto al medio racional de cómo lo pudo repeler también, ¿no? En este caso podría entrar como que el homicidio preterintencional. Sí, preterintencional, tal vez no fuera su intención Está de defendiendo causarle. su integridad. Sí, Podría tal vez ser no fue también como, pero en estos casos es cuando se realiza al instante, supongamos, porque un ejemplo, pongamos que viene Juan y viola a la hija de Pedro y Pedro se da cuenta en el instante, entonces lo que hace Pedro es matar a Juan. Ahí es preterintencionalmente, o sea, lo está haciendo al instante, bajo, no, ese sería homicidio en estado de emoción violenta. ahí sería ya directamente Sería homicidio en estado de emoción violenta. Sí, sí, porque recordate que directamente ahí lo que tendría que haber hecho directamente retenerlo, ¿verdad? Retenerlo y que la ley, que el sistema directamente lleve un proceso penal por la condición de haber violado a su hija. Pero si lo mata ahí, si lo mata directamente, tendría que alegarse una buena defensa en cuanto si la estaba violando, ya sea si la estaba golpeando, si tenía un arma directamente, y él directamente para repeler esa acción, desenfunda su arma con tal de que no siguiera con el acto de una violación, ¿verdad? O sea, hay muchos elementos que se deben de hacer ver, porque si no, sí lo van a juzgar a él por un homicidio, ya sea en emoción violenta, ¿verdad? Entonces, sigamos compañeros, si no, no vamos a poder terminar este tema. En cuanto nos quedamos en favor del imputado. Sí vamos claros con los principios que que hemos ido analizando, compañeros. Sí, Bien, sí, listo. licenciado. Vamos, pues. Entonces, ¿cuál es la finalidad política del proceso penal? Se fundamentan en las corrientes filosóficas siguientes. A. Reconoce la dignidad de la persona humana. Pudendorf proclama que las personas tienen un valor por sí mismos, lo que conlleva a la necesidad de la humanización de las penas. B. Kant reconoce la autonomía moral de la persona para desarrollarse dentro de los límites de lo permitido y establece la inviolabilidad de la persona humana en respecto a los derechos humanos que lo protegen. Ambos postulados indujeron a la proclamación de la tutela de la libertad interior o del pensamiento y la abolición de la tortura. C. La doctrina de los derechos naturales, que por primera vez impone límites al poder del Estado. D. Las doctrinas contractualistas y la separación de poderes. Rechazan la creencia y la afirmación de que el poder proviene de Dios o del monarca. Proclaman la soberanía popular, la igualdad del hombre, de los hombres dentro de un conglomerado social y otorgan carácter democrático al ejercicio del poder. Ustedes saben cómo inicia directamente el derecho penal, cómo en los antecedentes que figuran cuando directamente lo que establecía de ojo por ojo y diente por diente. No sé si han escuchado La ley de Talión. La ley de Talión. Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad?
Entonces, antes Esta directamente, era también la época de la venganza. así es, la época de la venganza. Está la época divina, la época de la venganza, la época humanitaria, ¿verdad? De la recensión. Y todo, y prácticamente en esa época directamente todos, por ejemplo, en la época de la venganza privada, también conocida como la ley de Talión, ahí directamente todos tomaban por su propia cuenta a hacer justicia, ¿va? Ustedes no se recuerdan en las películas de vaqueros, ¿va? Que andaban con su arma, ¿va? Y directamente hacían un duelo ahí supuestamente justo, ¿va? Pero quien ganaba era el que tenía más rápido para utilizar el arma, ¿va? Entonces, o la situación que se daba, por ejemplo, venía y un accidente, ¿va? Mira cuánto te debo por tu pierna, cuánto te debo por tu brazo, cuánto vale la vida de tu hijo, ¿va? Y era una situación así de pagar por ese daño que se había causado. ¿Sí? Ahora, en la época de la venganza divina, ahí habían desproporcionalidad directamente de las formas como sentenciaban a una persona, porque si bien es cierto, la iglesia, por parte de Dios, creían de que él era el quien les decía, tortúrenlo, va, y de esa manera va a decir la verdad, o a quienes no aceptaban directamente la palabra de Dios, los torturaban, ¿verdad? Y así hubo muchas personas que los mataron inocente, que murieron, así que inocente, o tal vez uno de las primeras personas revolucionarias, ¿verdad? Sí, Kevin, ¿quieres decir algo? En ese caso podríamos hablar de cuando una mujer entraba en adulterio, pues la mataban a pedradas. Así es. O sea, ¿y quién le iba a hacer un proceso justo ahí? ¿Verdad? Hasta Jesucristo, cuando lo intentan, ahí sí que tocar, ¿verdad? Para ver si él, caía en la tentación de la palabra, ¿verdad? Que María Magdalena estaba cometiendo adulterio, ¿verdad? Y él toma una piedra y les dice, ¿verdad? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, desde ahí podemos observar directamente lo que es hacer justicia, ¿verdad? Hasta el propio Jesucristo nos enseña directamente, si nosotros nos sentimos libres de pecado y nos creemos justos, tenemos que tener también el valor para poder accionar, ¿verdad? Sí, Darwin, querías dar un comentario. Sí, Lee, que me imagino que estábamos hablando de la Inquisición, que también en ese tiempo se aprovechaba el hecho de que se le podía acusar a alguien de hechicería o brujería y se le hacía un juicio por parte de la iglesia que siempre terminaba en la hoguera, ¿verdad? O en la horca. Ese era mi aporte, Lee. Gracias, Darwin, te agradecemos, te agradezco por tu aporte. Sí, como vemos desde la época antigua, se empieza a desarrollar directamente el proceso penal, ¿verdad? Para poder llegar hasta nuestros días que estamos ahorita. Supuestamente estamos ante ya un proceso penal en un sistema acusatorio en el cual los derechos y garantías de las personas ya no tendrían que estar siendo violentados. Ya pasar de ese sistema de inquisición al sistema acusatorio, un sistema mixto, garantista, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Ya han venido por etapas, pero imagínate cuántas personas han tenido que haber muerto para poder llegar a llevar a cabo un juicio justo, ¿verdad? Y ahí también así, hay personas de que cometen hechos y directamente hasta viven mejor que uno allá dentro en los centros de privación, ¿verdad? Miren el caso de Fermín, ¿verdad? Por no haber llevado un proceso adecuado y se violentaron los derechos y garantías, el Estado de Guatemala le tiene que estar pagando directamente porque él iba a ser sentenciado a muerte, pero se violentaron las garantías y directamente en Guatemala ahora él hasta vive mejor que uno, creo, allá adentro, con dinero y todo, a la familia de él. Y la niña que mató y que violó. Entonces ahí también podemos ver, ¿verdad? Que directamente la justicia en cierto momento, por no llevar un ejercicio del debido proceso y no saber, es donde pasan esas situaciones, ¿verdad? Prosiguiendo, en cuanto a la Inquisición, ¿verdad? Ahí, imagínense, ni voz ni voto de que, imagínense si alguien los quería defender y venían y decían, no, mire, no le hagan eso porque él no lo hizo, ¿va? Usted también véngase y mejor ni hablar, ¿verdad? Entonces ustedes, si podemos ver, no había un derecho justo, ¿no?
Entonces, prosigamos, compañeros. Las doctrinas contractualistas y la separación de poderes rechazan la creencia y la afirmación de que el poder proviene de Dios o del monarca. Es lo que les decía, que directamente ellos en sus resoluciones de los monarcas, ellos decían, por orden de Dios vas a ser enviado a la hoguera. Por orden de Dios los torturaban, ¿verdad? O sea, ellos en su afán y en su creencia de que ellos tenían el poder por un ser supremo, que es Dios, ahí es donde directamente pasaban esas violaciones a esos derechos y garantías constitucionales. Entonces, teniendo ya bien esas ideas, podemos ver que directamente ahora lo que establece nuestro derecho penal guatemalteco es que no se violenten esas garantías constitucionales. Y esa es la orientación que ustedes directamente, en especial, tienen que tener. Saber en qué momento se les está violando sus derechos y garantías a sus patrocinados para evitar y de esa manera ganar también ustedes sus casos, ¿verdad? Porque a la larga es mejor que les den de una vez una sentencia absolutoria a que lleven un proceso, ¿verdad? Más largo o una falta de mérito. Aunque también tienen que saber algo ahorita, ¿verdad? Que el auto de falta de mérito no va a cerrarles de una vez el proceso, porque si el Ministerio Público plantea la apelación, vuelve directamente a acusar, ¿verdad? O sea, a veces nos pueden dar la falta de mérito, pero si el MP se cree conveniente de que hay más elementos de convicción para poder volver a hacer la acusación, vuelven a reaperturar el expediente, ¿verdad? Entonces, la legalidad que persigue es sujetar al poder público a un ámbito concreto de intervención en respeto al desarrollo de las personas que está protegida por la ley. Mismo en donde la definición de la desviación punible y la comprobación a la responsabilidad penal se encuentran condicionadas al ejercicio del poder estatal por medio del poder judicial controlado, racional y con respeto a las garantías que protegen a todos los individuos de una colectividad social. Las garantías que integran el sistema de justicia penal se encuentran en el título 1 del título 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Contempla el respeto a los derechos individuales y a los siguientes. Entonces, compañeros, ¿dónde vamos a encontrar las garantías que integran el sistema de justicia penal? En el capítulo 1 del título 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces pueden hacer su anotación ahí, pueden saber ya directamente, ¿verdad? Garantías que integran el sistema de justicia penal, título 1 y el capítulo 1 del título 2 de la Constitución. El artículo 2 reconoce que el Estado se organiza para la protección del ser humano, el carácter de último ratio del derecho penal, constituye la limitación de la intromisión a los derechos humanos que le asisten a todas las personas. Se deduce también del hecho que toda la limitación al derecho fundamental tiene que estar justificado en causas de absoluta necesidad, lo cual también se encuentra normado en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 5 de la referida convención. Establece la prohibición de tortura y de las penas crueles, inhumanas o degradantes, lo que significa la prohibición de las penas excesivamente largas, las penas inhumanas como la pena de muerte o las penas desproporcionadas en donde la magnitud de la pena no guarda relación con la importancia del bien jurídico tutelado. Las normas constitucionales aplicables en el proceso penal. Libertad de igualdad. Así ¿Sí? como la tortura y todo eso, podríamos encuadrarlo en los crímenes contra la humanidad. Sí, así es. En el Estatuto de Roma, en la Corte Penal. Así es, compañero. Recordemos de que por ejemplo, cuando las personas están siendo privadas contra su libertad, ¿verdad? Directamente, la acción en la exhibición personal, ¿verdad? Delitos de lesa humanidad, que estén sufriendo vejámenes, ¿verdad? Y lo que mencionaba de la convención, ¿verdad? Y el de Roma. En cuanto a la libertad de igualdad del artículo 4, a la libertad individual, el derecho a la libertad, que es un derecho vigente en nuestro país y se encuentra regulado en los artículos 5 de la Constitución y el artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Admite que en ciertas circunstancias pueda ser restringido en salvaguardar de intereses sociales de mayor valor. Se establecen los casos en que se puede restringir el disfrute de la libertad de la forma en que debe hacerse como sujetos de excepción. La libertad como derecho fundamental está regulada en el artículo 4 y 6 de la Constitución Política de Guatemala, así como en los artículos 14 y 259, ambos segundo párrafo del Código Procesal Penal. Ahí pueden hacer su anotación, compañeros. Derecho de defensa, lo que hablábamos, el artículo 12, a un juicio previo. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente preestablecido. La presunción de inocencia y la publicidad del proceso, conforme al artículo 14. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Este material, compañeros, los invito a que lo puedan descargar y poderlo leer para su ejercicio, ya que ahí están directamente los artículos. El contenido del principio de inocencia. D.1, la primera exige la realización de un juicio penal con respeto a las garantías constitucionales como presupuesto indispensable para obtener la sentencia condenatoria, capaz de destruir el estado jurídico de inocencia del imputado. La presunción de D.2, una segunda exigencia derivada del principio de inocencia es expresada por el aforismo indubio pro reo, que requiere que la sentencia de condena y la aplicación de una sanción penal esté fundada en la certeza del tribunal que resuelve el caso acerca de la responsabilidad penal del imputado. D.3. La tercera derivación del principio de inocencia consiste en la atribución de la carga de la prueba del órgano acusador. Bueno, ahí es donde directamente tenemos que hacer el énfasis directamente, que la derivación del principio de inocencia va a consistir directamente en la atribución de la carga de la prueba. ¿Y sobre quién va a caer eso, compañeros? ¿Quién tiene la obligación de la carga de la prueba? El Ministerio Público. MP. Así es, compañeros. El Ministerio Público por ente acusador. Ahí estamos re bien. Vamos entendiendo bien, compañeros. La exigencia que se denomina al onus probandi, que establece que es la carga de la prueba, dado que el estado de inocencia opera como un escudo que protege al imputado. Le corresponde al acusador particular o estatal la tarea de presentar los elementos de prueba. Entonces, si no hay los elementos de convicción suficientes, si no tenemos una declaración congruente, si no existe el dictamen pericial de INASIF, ya sea por alcoholemia, ya sea directamente por lesiones, una falta por una incapacidad que le haya incapacitado por cuántos días para no laborar en sus funciones, que le haya dejado cicatriz. Si no existen esos elementos necesarios como tal, ¿qué tendríamos que hacer, compañeros? Previo, compañeros, yo creo que ya está Tatiana, ¿estás por acá? Hola, licenciado, ¿sí? Hola, Tatiana, buenas. Buenas noches a todos. ¿Vas a subir el link de asistencia? Ya lo subí, está en el chat de esta reunión. Ya está habilitado también para que puedan empezar a mandar sus respuestas. Solo les suplico, igual que siempre, que lo puedan mandar antes de las 7, por favor, y que fuera de este chat no se comparte el link y no se reenvía, porque a todos aquellos que no les aparezca es porque acaban de ingresar. Gracias. Gracias, Tatiana, te agradecemos. Entonces, compañeros, vamos a dar ahorita el tiempo para que puedan hacer sus opiniones en cuanto a lo que, si tienen dudas, y van llenando su asistencia, compañeros. Licenciado, respecto a que había hablado del indubio pro reo. Sí, Kevin.
supongamos que este es el artículo 15 de la Constitución, que habla de la irretroactividad penal. Dale lectura. Dice, la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Sí. Y el indubio pro reo, la terminología de indubio pro reo es una locución que expresa un principio jurídico que en caso de dudas debe estar en lo que más favorezca al reo. Si no estoy mal, eso, el indubio pro reo, a eso se va, que se debe estar a lo que más favorezca al reo en caso de una duda posible. Sí, compañero, la situación es, solo vamos a darle a los compañeros. El tema que estamos viendo hoy, compañeros, son los elementos constitutivos en el modelo garantista y el modelo autoritario en el proceso penal, para que lo puedan poner en su asistencia. Prosiguiendo, compañero Kevin, vamos a ver. Artículo 15, la irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. ¿Qué nos establece eso, compañero? Pongamos, ¿cuándo le va a favorecer a un reo directamente la irretroactividad o la retroactividad? Porque directamente nos tenemos que poner en el punto de que puede ser retroactiva o puede ser que en este momento esté dándose una reforma al Código Penal. Entonces, ¿qué pasaría? Pongamos de que si una persona cometió un delito pongámosle que lo cometió hoy, ¿verdad? Y el delito que él cometió es pongámosle, que fuera de ambiental, que haya contaminado algún río, ¿verdad? Pero ese delito, pongámoslo, es un supuesto que tiene una pena de prisión de 8 años, ¿ya? Ahorita. Pero ¿qué pasaría directamente si de aquí a 3 años, él es condenado hoy por ese delito y lo condenan a 8 años? Pero de aquí a 2 años, la reforma al Código Penal establece que ese delito se le va, a quien cometa esa acción, va a ser castigado y penado con prisión de 4 años. Entonces ahí podríamos aplicarle directamente y solicitarle a un juez de que se le aplique, porque le va a favorecer, porque imagínate, si había sido condenado por 8 años y se hace la reforma y es la tipificación por el mismo delito, entonces le aplica porque le va a favorecer. Y ya tendría, pongámosle, 3 años de estar privado de libertad, le quedaría 1 año. Pero como hay medidas desjudicializadoras, podríamos solicitar ya directamente que salga bajo una libertad condicional. Licenciado, así como por ejemplo, ahora que se reformó el Código Penal y se estableció el robo de fluidos. Pongamos que alguien que estaba robando energía eléctrica antes de este delito, supongamos ahora que ya está tipificado, pero antes de que se tuviera tipificación, él deja de robar, pero después pone una denuncia contra ese delito, pero ya en ese momento en que ya está ahorita tipificado, él ya no lo está cometiendo. ¿Cómo quedaría ahí el asunto? Si se logra, ¿sí, Darwin? Ahí no podría haber delito porque él dejó de cometer el delito antes de que llegara la ley. Entonces, si le ponen una denuncia, ahí no se le puede aplicar porque en el momento que él dejó de hacerlo, todavía no existía esa ley. ¿Alguien más que quiera dar su opinión, compañeros? Licenciado, pero acá no entra el tema de la prescripción. Sí, compañero, los delitos, sabemos que hay la forma de la prescripción, cuántos años deben de pasar, ya sean por faltas, ya sean por delitos, hay la pena de 25 años, por faltas 6 meses. Entonces, hay una clasificación dependiendo del delito que se haya encuadrado o sea tipificado. La situación acá es la siguiente. Recordemos de que toda conducta y toda acción de una persona sea consciente y con su voluntad y lo lleva a cabo, definitivamente va a cometer un delito, ¿verdad? Si se encuadra dentro de la tipificación jurídica del Código Penal. La situación es la siguiente, que nosotros como abogados tenemos que argumentar, señor juez, si bien es cierto, mi patrocinado en ese momento pudo haber cometido esa acción, pero con la reforma que ha reformado el Código Penal, el número tal y tal y tal, se le expone
esa pena, ese delito ha sido reformado, por consiguiente, se le debe absolver de toda situación jurídica. Pero decir de que directamente no cometió la acción, no vamos a poder desvirtuar eso, porque directamente si una persona comete la acción de una forma voluntaria, recordemos lo que hablamos del elemento positivo del delito, la acción, ¿verdad? Que la acción es la voluntad consciente de la persona de cometer el hecho prohibido. Y ante lo que es prohibido y lo que no es prohibido, y si hacemos una acción que está prohibida, definitivamente vamos a cometer el delito, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es en qué momento y cómo vamos a aplicar la defensa, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa idea, definitivamente, ¿va? Si cometió el delito de fluidos, por ejemplo, en ese año, pero ahorita viene y se reforma, lo tenemos que aplicar y decirle, señor juez, aquí hay irretroactividad de la ley penal, ¿verdad? Le debe favorecer a mi patrocinado. Sí, porque en todo caso, quiera que no, sí estaba realizando un robo. Que le hayan modificado para evitar ese robo es otra situación, porque ahora el robo sí está, ahora lo que se encuentra es ya más específico, porque robo sí cometió. Si no se hiciera el robo de fluidos, sí se le hubiera podido acusar por robo. Esa es más que todo la irretroactividad, porque supongamos lo denuncian cuando lo denuncian por robo. Esta es una pena a 15 años, si no estoy mal. Entonces ahora lo que viene a hacer el robo de fluidos es darle prisión de 6 meses a 2 años. Entonces ya ahí puede existir retroactividad. El delito sí fue cometido, tal vez no estaba tipificado como tal antes, por lo que podían acusarlo por robo, porque sí lo han hecho cuando personas antes de esta reforma robaban electricidad, sí eran acusados por robo, pero no había una tipificación específica. Ahora ya la hay. Sí, compañero. Le vamos a dar la palabra a Tatiana, que quiere expresar, y luego a Darwin. Licenciado, disculpe, solo para cerrar ya el tema de la asistencia, porque sí, realmente no, disculpen por la bulla, voy de camino. Realmente no se acatan las instrucciones, ¿verdad? Al inicio que mandé el link, les informé que el link no se reenvía. Si los compañeros tienen algún inconveniente, para eso ya tienen mi chat personal para que me lo puedan comunicar. Lo que sucede, compañeros, es que se ha estado llenando más asistencia en el forms de los que están presentes en la reunión. Yo quiero realmente apelar a su conciencia de que no es justo de que ustedes se esfuercen en recibir su clase y luego solo pasen el link de asistencia. Eso no es correcto. Y además, tengamos entendido que también Control Académico está viendo esta asistencia contra la asistencia en la reunión y permanencia en la misma. Entonces hay que ser un poco más honestos con nuestra participación y acatar instrucciones, por favor, porque realmente pues ya estamos acá a unos pasos de cerrar la carrera y necesitamos empezar a seguir instrucciones, por favor, porque sí, créanme que mando la asistencia y ya tengo como 30 chats preguntándome que si el tema, que si la puedo reenviar, que cuál va a ser, que no me aparece en el chat. Entonces, sí, sigamos instrucciones, ¿verdad? Es un link en el que ustedes colocan sus datos y se envía y listo, para quienes estén. Quienes no estén, por X o Y razón, necesito su justificación, no se reenvía el link, lo mencioné desde el inicio, ahorita pues ya lo reenviaron 2 veces, entonces sí, por favor apóyenme en ese aspecto, porque como les digo, igual esto lo va a estar viendo Control Académico y sí es un poquito complicado, ¿verdad? Porque créanme que a mí no me va a molestar apoyarles y, por ejemplo, a la compañera que se le fue el internet, con muchísimo gusto yo se lo reenvío. El problema es que ahora ya no lo llenó solo ella, ya lo llenaron otro montón más que no estaban, ¿verdad? Entonces, para que podamos apoyarnos en esto y cualquier cosita, pues yo voy a estar ahí al pendiente. Gracias, Tatiana, muy amable por la información. Y compañeros, tratemos la manera de llevar ese orden. Como dice la compañera, ¿verdad? Y sí que ustedes están esforzando y no es justo, ¿verdad? Que alguien más de que no tiene el deseo y la intención de poder participar en la clase solo le den el tip. Yo sé de que directamente el trabajo, el ir, el bus, de venir y todo, a veces no da tiempo, ¿verdad? Pero como la compañera Tatiana nos indica, ¿verdad? Ella es muy comprensible y les podrá poder apoyar,
¿verdad? Para que no tengan ustedes esa dificultad en cuanto a su asistencia. Sí, Diana, y después vamos con Darwin, porque ya no le dimos la palabra. Buenas noches, licenciado. Solo para decirle a la compañera auxiliar, yo fui la que solicitó el link de la asistencia porque tuve problemas de conexión, ¿verdad? Yo he estado presente en todas sus clases y creo, compañera, que sí también, pues entendiendo lo que usted dice, debería de ser un poquito más empática con los compañeros que tienen este tipo de problemas. Porque yo le escribí también a usted y nunca me contestó. Entonces, creo que aparte de ser auxiliar de cátedra es estar pendiente de las necesidades de los compañeros, porque para eso es, ¿verdad? Entonces, entendemos lo que usted está diciendo, pero también se le solicita que por favor usted esté al pendiente de los requerimientos que se le hagan, porque si no, entonces también se nos perjudica a nosotros como estudiantes. Recordemos que este es un nuevo método al que todos nos estamos adaptando. Hay compañeros que también van en el transcurso del trabajo a su casa. Entonces, sí le pedimos también que por favor usted sea también atenta a su teléfono, ¿verdad? Para que en este caso que yo ya se lo había solicitado, obviamente usted me lo hubiera facilitado, yo no hubiera tenido necesidad de ponerlo acá en el chat. Entonces, por favor, le agradecemos su empatía y que también esté al pendiente de los requerimientos. Gracias. Sí, compañera, yo les voy a comentar, vieran de que directamente yo en mi chat, yo no estoy en el chat de ustedes que tienen en el grupo, directamente yo, el chat que tenemos acá en la plataforma, la verdad que se llena, y en cuanto yo a la situación de poder estar leyendo los chats y de estar dando la cátedra, a veces se me dificulta, pero lo que vamos a hacer de forma ordenada, vamos a utilizar la forma de levantar la mano directamente y la compañera Tatiana es quien está asistiendo. Yo como les digo, yo los entiendo, yo sé que tienen situaciones de trabajo, que vienen cansados, de que a veces nos pasan situaciones en el camino. Yo fui estudiante, compañeros, yo también he pasado por eso. Me costó estudiar, me costó graduarme, entonces yo los entiendo muy bien. Del problema de que vean de que la plataforma ahora y el sistema que se está utilizando por la pandemia desde que empezó, hay situaciones de que uno aunque quiera no se logra controlar todo, ¿verdad? Pero ustedes también traten la manera, ¿verdad? De que no pase esto y definitivamente que todo marche de la mejor manera, ¿verdad, compañeros? Entonces, Darwin, no sé qué querías aportar. Puedes tener el tiempo. No, Lick, solo era que cuando yo había intervenido con respecto a lo que había comentado el compañero Kevin, no lo había planteado de la forma que se planteó después. Entonces, primero él dijo de que si, como ahora ya estaba establecido el robo de flujos, ya estaba penalizado, él dijo que antes de eso, si había delito, si él lo dejaba de hacer, y después lo citaban, ya estando este nuevo reglamento o esta nueva ley, podrían detener a la persona. Entonces, en ese caso yo contesté que no, porque no estaba planteado como se planteó de la forma, posteriormente se planteó de otra forma, que ya entraba el robo. Sí. Sí, compañeros, recordemos de que acá directamente lo que estamos haciendo es poder ir solventando ese tipo de dudas, ¿verdad? Y de que podamos tener ese análisis y la comprensión, ¿verdad? Acá directamente todos estamos aprendiendo, acá es para aprender, es para que podamos ir adquiriendo esos conocimientos, ¿verdad? Yo lo que les aporto son de situaciones de día a día. No les vengo a dar cuentos, como dicen, ¿verdad? Mi trabajo es directamente estar en sala de audiencias, paso la mayor parte del tiempo en audiencias, ¿verdad? Había una compañera más que había levantado la mano, compañera, ¿puede pronunciarse? Buenas noches, licenciado. Le saluda Ingrid. Sí, Ingrid. Era respecto de la asistencia, licenciados, que yo le solicité aquí a la compañera que es auxiliar, ¿verdad? Le escribí porque como usted había mencionado el tema, ¿verdad? Pero lo mencionó muy largo, entonces a mí se me fue, porque estaba todavía en eso de llenar mi asistencia. Entonces yo le pregunté a ella y sí me contestó, ¿verdad? Pero
sí debería ser, bueno, le recomiendo que debería ser más empática, ¿va? Quizás a otros se les facilitan porque solo se dedican a estudiar, pero uno que trabaja, es ama de casa, es mamá, es esposa, es complicado, licenciado. Yo creo que hay que ser empáticos con todos. Gracias, licenciado. Gracias, Ingrid. Sí, sí, compañeros, directamente acá estamos para apoyarnos. Sí, Tatiana. Sí, licenciado, yo veo mucha inconformidad y discúlpenme, de verdad que jamás ha sido parte de mi labor ni mi intención ofender a nadie ni molestar a nadie, ¿verdad? Yo